Hola, mi nombre es Diana Guzmán, líder de la Escuela de Lectores de Bibliored. Y hoy estamos en compañía de Juan Camilo Ruiz, coordinador del Observatorio de Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad, que pertenece también a la Escuela de Lectores. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y es el tema de la comunidad lectora o de las comunidades lectoras, Juan. Y yo quisiera preguntarte cómo podemos definir una comunidad lectora. Bien, digamos, las comunidades lectoras surgen del trabajo que hizo Ángela en este texto que es, digamos, como el texto fundacional de la Escuela de Lectores, de la cual hace parte el observatorio. Entonces, las comunidades lectoras, a partir de la misma propuesta de la doctora Ángela Calvo, nosotros hicimos un ejercicio de rastrear cómo podríamos medir y, digamos, encontrar la gente por qué lee, o sea, cuáles son esas necesidades, muy, digamos, en claves de la función que se le otorga a la lectura, a partir de preguntas disponibles en diversos instrumentos que se aplican en el país y en la ciudad. De allí, entonces, lo que hacemos es ir encontrando, digamos, como particularidades que comparten grupos de encuestados. Y a eso le fuimos otorgando, a partir de los análisis, digamos, como el ejercicio de cómo definimos la medición y hasta dónde la medimos, a esos grupos que comparten ese tipo, digamos, de necesidades o de, podríamos denominarlo como de aproximaciones al por qué leo, les fuimos generando esas comunidades lectoras, que serían comunidades lectoras como de las personas que leen por profesionalización, es decir, por ejercicios profesionales, técnicos de aprendizaje, por gusto, que es, digamos, como la más importante para Ángela, en el marco, digamos, de las posibilidades. Está quienes leen por cultura general, así que es, los que queremos ser como Google, entonces sabemos muchos datos raros, etcétera. Y hay una comunidad que a mí siempre me gustó mucho, que es la no lectora, porque es las personas como que dicen yo no leo, pero cuando yo rastreo sí hay un ejercicio y una práctica muy interesante de sus procesos lectores. Entonces, digamos, pensarnos que es una comunidad lectora implica, en medio de todo, saber que como en nuestras singularidades, en nuestras particularidades como lectores, nos juntamos con otros seres humanos y compartimos ahí, Ángela dice, citando a Petit, nuestra común humanidad nos convierte es justamente eso que vamos compartiendo. Sí, justamente Michel Petit dice, ¿no? La lectura es nuestra comunidad, ¿no? En este sentido, digamos, si entendemos la comunidad lectora como un grupo de seres humanos que comparten imaginarios, usos, prácticas lectoras, ¿será que un lector, extrayéndolo un poco de la idea de comunidad, solamente puede pertenecer a una comunidad lectora sine qua non en sentido estricto? No, para nada. De hecho, cuando nosotros hacemos el ejercicio, es muy bacano porque comenzamos a rastrear, por ejemplo, cuál es como tu puntaje. Hay un ejercicio de medición, ¿no?, dentro de la encuesta para saber cómo te vas orientando, si eres más lectora de este tipo, de aquel o de aquel, digamos, mencionando 3, pero tú tienes un puntaje para cada tipo de posibilidad lectora. Al final, digamos, dentro del ejercicio que hacemos se te asigna una de las comunidades, pero eso no quiere decir que no tengas componentes de los otros. O que te muevas en otras comunidades. O que te vayas moviendo en las otras comunidades. Eso tiene que ver, digamos, un poco, si uno lo rastreara, con la idea de la tipología ideal de Max Weber, que es un poco la idea de poder generar algo que nos permite pensarlo, pero no quiere decir que en el mundo concreto sea tal cual. Por lo tanto, yo, digamos, en la encuesta, en mi puntaje puede que sea lector profesional, digamos, de la comunidad profesionalizante, pero en la mañana, por ejemplo, yo puedo estar leyendo por gusto y en la noche puedo estar leyendo por cultura general, pero en digamos, el fuerte de mi hábito, de mi práctica, mi constante, va a ser la profesionalizante, pero yo en el día voy saltando del uno al otro. No es un tema, digamos, como que te encierre en una jaula y te diga, esta es. Por tanto, también dentro de los análisis que nosotros hacemos, que son muy bacanos, uno puede rastrear, por ejemplo, cuál es el comportamiento de una comunidad frente a las otras, de una comunidad profesionalizante, cómo se mueve frente a la comunidad de cultura general y frente a la comunidad de gusto y a la comunidad no lectora. ¿Sí? Eso es muy bacano cuando uno lo comienza, digamos, como a cruzar y a rastrear cómo leemos, porque no leemos de una sola forma. Sí, por supuesto, ni somos un solo lector o lectora. Exacto. Yo también quería saber, ¿para qué sirve pensar en unas comunidades lectoras dentro de la construcción de políticas públicas, dentro de la tarea o el objetivo que tiene la Escuela de Lectores, que son los espacios de formación e investigación, cómo los datos que siempre han estado como ajenos de alguna manera a la dinámica social entran
a contribuir, digamos, en la elaboración de metodologías, etcétera. ¿Para qué sirve caracterizar de esa manera a los lectores? Ese ejercicio es súper bonito porque, por ejemplo, en el análisis que logramos hacer con la encuesta de escritura, lectura, oralidad y espacios de lectura, que se aplicó por parte, digamos, del observatorio de la Secretaría y que nosotros como de Culturas Ciudadanas y nosotros como observatorio de Bibliored, pues le hacemos una relectura y un reajuste, y construimos variables, etcétera. Pero esas, por ejemplo, tienen algo muy bacano, es que nos permiten territorializar. Es decir, yo puedo ver cómo se comporta la comunidad, digamos, profesionalizante en las 20 localidades de la ciudad. E incluso tenemos datos de Sumapaz, que ya es algo también muy novedoso, pero por lo general la recolección de datos rurales es muy difícil, pero se hizo, digamos, como la pega y tenemos esos datos. Y eso nos permite, cruzando con las actividades que hacemos en Bibliored, comenzar a mirar, por ejemplo, si hay una localidad donde encontramos que hay una mayor preponderancia de lectura profesionalizante, pues poder hacer ejercicios con las y los mediadores que sean más coherentes con ese territorio. Y con las necesidades de esos lectores. De esos lectores, de esas lectoras que hay en los territorios. Y desde la política pública, por ejemplo, nos permite comprender cómo, digamos, los efectos que la aplicación de la política tenga a futuro, poder ir haciendo un rastreo con una línea base de cómo se van moviendo, porque esto no es, o sea, es una foto instantánea, pero debe moverse en el tiempo como cual película que uno va poniendo más fotos y ve cómo va moviéndose el personaje. Debiéramos ir hacia allá. Entonces uno puede ir viendo si las acciones que estamos tomando realmente están teniendo los efectos sobre la población, sobre las y los lectores, sobre el territorio bogotano. Entonces es por ese lado que medir de esta forma nos sirve mucho. Ahora, en el observatorio no solamente trabajamos datos duros, digamos de la encuesta, etcétera, cifras, hacer indicadores de 0 a 1, etcétera, sino también, digamos, esos datos los leemos y comenzamos ahora unas fases muy interesantes que son de orden cualitativo, que es poder mirar biografías lectoras, porque la biografía lectora podemos comprender esos tránsitos y esos momentos. Ya la encuesta me dice, usted es un profesionalizante que se relaciona con cultura, con gusto, pero es muy diferente cuando yo puedo hablar con lectores principalmente profesionalizantes y ver cómo en su trayectoria lectora van haciendo esos vínculos, esos giros, esos movimientos que pasan en la vida cotidiana, y eso nos permite leer mucho mejor los indicadores que tenemos y, por tanto, aportar mucho más a la política pública de la ciudad. Justamente te iba a preguntar qué sigue, es decir, ya nos has mencionado las biografías lectoras que pues obviamente yo comparto absolutamente esa metodología, porque la biografía además nos permite entender la trayectoria lectora de un sujeto, ¿no? Su frecuencia lectora, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo hace la ciudadanía, Juan Camilo, que no entiende de datos o que no entendemos de cifras o que no entendemos de variables? Yo estoy en ese grupo, para poder acceder a la información del observatorio, poder comprenderla y poder usarla. Digamos, por ejemplo, para investigadores que estén trabajando temas de lectura, ¿qué viene, digamos, a nivel de socialización de los productos que has pensado en ese proceso? En este proceso hay, digamos, dos vertientes muy importantes ahorita en trabajo. Digamos, uno es este grupo de videos, donde se está poniendo, digamos, al servicio de la ciudad la base de datos, con un instrumento que es un dashboard para poder leer, revisar, organizar. Pero además también tenemos información nacional, ¿no? También tenemos información a nivel nacional que se va a liberar un poco más adelante, la estamos terminando de pulir. Y por último, el otro gran bloque es la escuela de lectura de datos. Porque, digamos, muchas veces nos falta, digamos, el cómo leo los datos, cómo se produce el dato, claro. Alfabetización de datos, y ahí hemos creado una escuela de datos que ya está arrancando con al menos 12 grupos de trabajo, que ya estamos andando con uno. Esta semana tenemos segunda sesión con uno de esos grupos, el otro grupo estamos cuadrando fechas, y allí también, digamos, por medio de las solicitudes de la ciudadanía, en el momento que nos digan un investigador, una investigadora, un grupo, un colectivo, necesitamos esto, nosotros pero estamos también a la vamos orden. a sacar unos boletines, unos textos accesibles para la ciudadanía. Que sería el tercer bloque, que es ya comenzar a producir textos interpretativos mucho más complejos. Pues, digamos, pasar de la cifra a la narración es un ejercicio contundente. Muy difícil, sí. Muy difícil, pero que lo estamos haciendo también con todas las ganas, porque creemos que aquí hay información que le sirve muchísimo a todos y a todas las lectoras bogotanas y bogotanos. Bueno, y que habitan Bogotá, ¿no? No necesariamente bogotanos y bogotanas.
Pues Juan Camilo, muchísimas gracias por contarnos, por informarnos y también por subrayar la necesidad de entender el dato, no solamente como una categoría dura y lejana de lo humano, sino más bien como una categoría que nos sirve para potenciar todas esas condiciones humanas que nos trae la lectura. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos vamos a ir viendo en otros escenarios. Gracias. Hasta luego. Biblored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.